Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la siguiente semana, traders. Semana del 13 de enero del año 2025. Bueno, vamos a ver qué posibilidades de soportes y resistencia podríamos tener en los mercados, como por ejemplo en Forex, mercado de acciones, más bien índices como el S&P 500, el Nasdaq, el HK50 traders, y también materias primas como el oro, el crudo, natgas, el cobre, traders. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar como siempre por el índice del dólar, por el DXY. Sigue la espiral de pivotes de mínimos crecientes. ¿Qué significa eso? Posibilidades de búsqueda de soportes. Vamos a ver por qué ahora el índice del dólar estaría en una área de resistencia, encarando un área de resistencia anterior. Fíjense que el último soporte interesante lo ha tenido en este área, en el área de los 107.80, 108.00 aproximadamente. Ese área, traders, soporte anterior, claramente, de hecho, 3 veces lo ha tomado también como resistencia, y la posibilidad de ese rebote, bueno, pues encarando el área de resistencia. Aquí pueden pasar dos cosas, trader, que realmente lo fracture, y en nuestra búsqueda de soporte a la vuelta tendríamos un soporte con objetivo los aproximadamente 110, 110,20, sería ese siguiente objetivo de Fibonacci. Fíjense que ese área es la proyección 127,2% de nuestro pivote de máximos. Ahí lo ven. Ahora mismo, de este pivote de máximos, trazamos la proyección y van a ver que aproximadamente es eso, ¿no? El área de los 110,00, 110,30, 110,20. Bueno, la posibilidad, traders, de que realmente tome resistencia implicaría un nuevo movimiento al soporte. Bueno, en ese caso, excelente oportunidad nuevamente para tratar con nuestro plan, nuestro modelo de trading, de continuar la tendencia principal que seguimos en la espiral de pivotes de mínimos crecientes. Pensaría en ventas dólar si hoy, bueno, pues viene a fracturar el área de los 107,20, 107,00. Cuidado en ese caso, porque en ese caso podría haber un excelente área si lo fractura de resistencia anterior, y ese área sí que podría hacernos venir a cerrar el hueco. Recuerden, traders, que los huecos se cierran, no sabemos cuándo, pero definitivamente se debe de cerrar. Continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, el dólar peso mexicano sigue por encima del soporte. De hecho, este movimiento ya lo ha hecho 3 veces. Observen, de soporte a resistencia. Ya comentábamos en el repaso técnico anterior que mientras que estuviéramos por encima del soporte, traders, pivotes de mínimos crecientes, siempre tenemos que tratar de ir en zona de comprar de soporte a resistencia, nuevamente de soporte a resistencia, y aquí tiene otro nuevo movimiento. Bueno, ¿cuándo podríamos esperar la fortaleza del peso? Si el peso realmente viene a fracturar el área de soporte, ahí sí que tendríamos una doble resistencia. Por un lado tendríamos nuestra línea de pivotes de mínimos crecientes fracturada, es un soporte tomada como resistencia, y por otro lado la horizontal. En ese caso, bueno, podríamos ver un movimiento a un área de soporte resistencia inferior, y podríamos estar hablando de los aproximadamente, bueno, 19.00, 19.20 aproximadamente este área, ¿de acuerdo? 19.00, 19.20 lo voy a marcar. 19.4, 19.00, ahí está, sería el anterior área de resistencia y también soporte, y quedaría atrapado en este área horizontal un poquito más abajo. Por ahora, la espiral de fortaleza del dólar sigue prevaleciendo con objetivo nuevamente el área de resistencia. Continuamos con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Vamos a ver, traders, porque este cruce sigue con una espiral de pivotes de máximos decrecientes. Luego deberíamos de buscar áreas de resistencia. Primer área de resistencia importante. Me gustaría que se fijasen en caso de un rebote a este área. Fíjense que este área todavía no ha sido testeado y es un área de, como ven, soporte anterior claramente definido. Ahora el precio está por debajo, sería un área de resistencia. La tendencia continúa, no corramos detrás del precio porque aquí tendríamos un mal riesgo recompensa. También tendríamos un área de resistencia intermedia, me estoy refiriendo a ese área de soporte resistencia. Como ven aquí, también fue soporte anterior. Voy a quitar mi imagen, que estamos encima, aquí lo ven claramente. Ahora la posibilidad de este área de soporte anterior tomó ya como resistencia en este, bueno, pues a finales de diciembre, a principios de diciembre del año 2024. Cualquier movimiento que haga el dólar australiano a ese área sería la primera oportunidad que tenemos en pivotes de máximos decrecientes para continuar la tendencia.
La idea que si fractura este área, ahí tendríamos un soporte, un nuevo movimiento al área de resistencia superior. Este área sí que sería, desde mi punto de vista, interesante para controlar el riesgo y tratar de continuar la tendencia. Continuamos con el euro dólar. Bueno, el euro dólar traders sigue con ese movimiento descendente de pivotes de máximos decrecientes. Tiene un interesante área de resistencia, el área que vale 1.0480, 1.0500. Me estoy refiriendo a este área, como ven, anterior soporte, posibilidades de también resistencia, lo ha tomado una vez, y es que parece que el euro dólar sigue su camino a la paridad. Vamos a ver, porque fíjense que si yo trazo los niveles de control de riesgo desde este pivote de mínimos a la fractura claramente establecida, fíjense que tomó resistencia en un área de soporte anterior, también resistencia anterior, me estoy refiriendo a este, y continuó la tendencia. Fíjense que ahora estaría en el 127,2%. Cuidado que esto es un objetivo, luego si es un objetivo es un área de resistencia. El siguiente el objetivo lo tendríamos en el 161,8%, por eso yo les decía que sigue su camino a la paridad, aproximadamente ahí lo ven, 1.0050. No corramos detrás del precio, interesante área de resistencia. Si el euro dólar viniese a testear este área, sería una nueva oportunidad con nuestro plan de trading, nuestro modelo para tratar de continuar la tendencia. Libra dólar, bueno, interesante la libra dólar que nos deja una nueva oportunidad. Observen que aquí ha fracturado este pivote de mínimos. Y como no vamos a correr detrás del precio, vamos a ver qué tipo de resistencia podríamos esperar. Al trazarnos niveles de riesgo-recompensa, esta herramienta de aquí, de Fibonacci, observen cómo directamente nos apunta a un área de tanto soporte anterior claramente establecido como resistencia. El precio está por debajo. Luego tendríamos un área de resistencia menor en la línea recién fracturada, un área de resistencia mayor. Me estaría refiriendo a ese canal horizontal donde ya vimos que fue soporte y también resistencia, el soporte, el precio está por debajo, es un área de resistencia, y el objetivo siguiente de la libra, 127,2% de Fibonacci, tendería al 1.20. 1.20 estaríamos hablando, si vuelvo a quitar mi imagen, estaríamos hablando de venir a visitar precisamente este área de anterior soporte en la libra dólar. Continuamos con el kiwi, el dólar neozelandés. Bueno, primer área de soporte, resistencia importante que nos ha dejado concretamente este área de soporte anterior, también resistencia. Fíjense que si yo trazo los niveles de control de riesgo desde ese pivote, estaríamos en el 127,2% como resistencia esta vez, y seguimos con la espiral de pivotes de máximos decrecientes. Me estoy refiriendo a este área, este es un área ahora de resistencia que el precio está por debajo, de hecho ya lleva varios días en él, y el siguiente objetivo pues lo tendríamos en el 161,8%. Nuestras invalidaciones justamente deberían de estar por encima de este área, porque fíjense que si fractura el área y se sitúa por encima, tendríamos una nueva posibilidad de entrar en la espiral de pivotes de máximos decrecientes justamente aquí arriba, y el kiwi, el dólar neozelandés, podría tomarlo como soporte y venir a visitar ese área de soporte resistencia anterior, esta vez como resistencia porque el precio está por debajo, donde tendríamos una nueva oportunidad con nuestro plan de trading de continuar esa tendencia. Bueno, continuamos con el dólar CAD. Bueno, el dólar CAD está encarando un área de resistencia importante, concretamente el área de los 1.4450. Fíjense que el 1.4300 ya comentábamos que era un objetivo, ¿no?, nuestro en estos repasos técnicos rápidos. Ahora es un área de soporte, de hecho ha quedado atrapado. Fíjense que ya llevamos varios días, área de resistencia, área de soporte. Bueno, lo interesante es que seguimos con la espiral de pivotes de mínimos crecientes, fortaleza del dólar. Si viene a fracturar este área, interesante, lo podría tomar como resistencia y venir a buscar un área de soporte, resistencia inferior. Concretamente podríamos venir a buscar este área donde ya veríamos qué sucede. Si fractura el área podríamos seguir viendo fortaleza del CAD, y si lo mantiene pues ahí tendríamos que quedaría probablemente atrapado en este área. Tendríamos soporte aquí abajo y resistencia arriba. También puedes suponer, traders, la fractura del 1.4450. Bueno, si fractura este área 1.4450, a la vuelta siempre, ¿de acuerdo? Tendríamos la primera posibilidad de pivote de mínimos crecientes, la segunda la horizontal, un excelente área nuevamente de control de riesgo con la posibilidad de continuación de la tendencia. Pero traders, actualmente por debajo de un área de resistencia no es precisamente el mejor área para controlar el riesgo en el dólar CAD dentro de una espiral de pivotes de mínimos crecientes que estaríamos apuntando todavía a una sucesión
creciente a una zona de compras claramente establecida. Luego, nuestro objetivo sería buscar soportes, no niveles de resistencia. Eso es un objetivo. Esto es un objetivo donde yo debería de salir con mi punto de entrada, que iría de soporte a resistencia en una zona de compras. Continuamos con el dólar franco. Bueno, a puntito estamos de fracturar un nuevo área de pivotes de máximos. Vamos a ver porque si realmente viene a fracturar el precio a este pivote, voy a trazar los niveles de control de riesgo. Observe que tendríamos a la vuelta un soporte menor y un soporte más interesante en este área de control en caso de que el dólar franco viniese a visitar este área. Observen anterior área tanto de soporte como de resistencia. Actualmente como soporte el precio está por arriba. A la fractura de la línea, de esta línea de pivotes de máximos, ahí tendría el soporte menor, soporte mayor, excelente área de control de riesgo para tratar de continuar la tendencia. Fíjense que estaríamos apuntando mucho más arriba con el dólar franco al siguiente objetivo, en ese caso del 1,9350. Solo pensaría en fortaleza del franco en caso de que realmente este área se ha fracturado. Si se fractura este área, bueno, podría venir como resistencia y a visitar un soporte resistencia inferior, y estaríamos hablando de este área anterior, tanto soporte como resistencia, y quedaría probablemente atrapado en este área como resistencia y este de aquí abajo soporte anterior como soporte. Mientras que permanezca por encima del área, yo me enfocaría en posibilidades de comprar dólar, ventas franco, traders. Continuamos con el dólar yen. Bueno, el dólar yen sigue donde lo dejamos exactamente en el repaso técnico rápido anterior. Tenemos este área de resistencia que ha sido fracturado, donde se ve que es un claramente soporte menor. Tampoco hay un movimiento ascendente claro. Fíjense que tendríamos aquí un interesante área de soporte un poquito más abajo. Si viene el dólar yen a visitar este área, bueno, excelente oportunidad de tratar de continuar la tendencia. Fíjense que tenemos esa sucesión de pivotes de mínimos crecientes. Siempre que estemos por encima de esta directriz, vamos a pensar que la predisposición sería de fortaleza del dólar y debilidad del yen. Solamente en el caso de fracturar este angulito de aquí, este angulito, bueno, pues ahí tendríamos un doble área de resistencia y ahí sí que podría quedarse en rango atrapado entre el nuevo área de resistencia y el soporte, y quedaría así, soporte, resistencia. Mientras que eso no suceda, la predisposición debería de ser de buscar nuevamente los máximos en el dólar yen. Estaríamos hablando del área 162.00, 163.00, más o menos, ese área que correspondería al 127,2% de Fibonacci. Bueno, continuamos con el cobre. El cobre vuelve a testear nuestro área de soporte, resistencia intermedio y está amenazando con fracturarlo. Interesante, traders. Cuidado que se ha situado ahora después de este último movimiento en el área de soporte. La posibilidad nuevamente viene a testear el área como resistencia. Si lo fractura, cuidado, ahí tendríamos una posibilidad de soporte. Vamos a ver, traders, porque el cobre estaría apuntando al siguiente área de soporte, resistencia, en este caso de fractura del área. Ahí tendríamos que ir siempre, nunca correr detrás del precio. A la vuelta, posibilidades de soporte, excelente área nuevamente de control de riesgo, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, con objetivo el nivel de resistencia en el cobre. Si por el contrario, traders, vemos que no fractura este área y se sitúa nuevamente por debajo, quedaría atrapado área de resistencia, área de soporte, y por lo tanto quedaría el cobre en rango. Mercado de acciones americano. Vamos a ver, traders, porque el mercado de acciones americano está tratando de fracturar este área de soporte. Por un lado, todavía no lo ha hecho. Por un lado tenemos soporte, por otro lado tenemos varios áreas de resistencia que los podríamos resumir en esa directriz descendente. Tenemos una primera directriz descendente, una segunda directriz descendente, luego es un doble área de resistencia y está dibujándonos un triángulo. Posibilidades para el SP500. Primera posibilidad, que realmente fracture este área de soporte. Si fractura este área de soporte, traders, vamos a tener un especial cuidado, porque el anterior área de resistencia y soporte, ahí tendríamos una área doble de resistencia. Por un lado tendríamos la espiral de pivotes de mínimos crecientes, por otro lado la horizontal, con objetivo los 5.700. Tendríamos otra nueva oportunidad ascendente si realmente viene a fracturar este área, traders. Si vemos que se sitúa por encima, claramente estableciendo el SP500, luego a la vuelta, sin correr detrás del precio, si viene a testearlo como soporte, podríamos proyectar nuestro plan de trading a un objetivo de esos máximos. Mientras que eso no suceda, traders, y el área de resistencia esté vigente, cuidado, porque la probabilidad sería de venir a fracturar ese área de soporte.
US 2000. Fíjense, traders, que el US 2000 está en una espiral de pivotes de máximos decrecientes claramente establecida. Luego, para deshacer esta espiral, de hecho, aparte de esa espiral decreciente, fíjense que tiene la horizontal, también, como ven aquí, anterior área de resistencia, soporte. Luego, la probabilidad de que venga, y ya hablamos de probabilidades, traders, de que venga a visitar este área de soporte, vamos a tener cuidado si viene a fracturar este área de soporte. Ahí tendríamos una doble resistencia y podríamos tener un objetivo inmediato, soporte inferior. Concretamente estaríamos hablando de este área de anterior resistencia y también anterior soporte. Quedaría atrapado, trader. Fíjense que podemos trazar los niveles de control de riesgo de Fibonacci desde ese área y vamos a observar que estaríamos hablando del área de los 127,2% como objetivo. Me estoy refiriendo a este área. Solo pensaría en vuelta a los máximos en el Russell si realmente fractura y se sitúa por encima de este área de resistencia. Mientras que esté por debajo, las perspectivas van a seguir siendo de pivotes de máximos decrecientes. En Nasdaq, bueno, en Nasdaq le ocurre algo parecido al Russell. Fíjense que tenemos este área primero de soporte, que todavía es un soporte que está en vigor, no ha habido cotización de precios por debajo, y la posibilidad de pivotes de máximos decrecientes. Tenemos ya dos áreas establecidos de resistencia. Si queremos, si observamos que el Nasdaq se sitúa por encima de este área de resistencia, bueno, nuevamente oportunidad como soporte y vuelta a visitar esos máximos. Pero si vemos que no produce ese movimiento, lo más probable es que el Nasdaq venga al área de soporte y si vemos que lo fractura vamos a tomar los niveles de control de riesgo, porque en ese caso tendríamos un doble área de resistencia. Por un lado tendríamos este canal pequeño horizontal que estoy dibujando, por otro lado la espiral de pivotes de mínimos que era un soporte, esta vez luego tomada como resistencia, este angulito de aquí, y cuyo objetivo lo tendríamos el primero en 127,2% de ese área. Fíjense aquí, anterior soporte, anterior área de resistencia. Luego esa sería la probabilidad mayor que tenemos en el Nasdaq si vemos que no fractura el área de resistencia y se sitúa por encima. Continuamos con el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35 viene nuevamente, lleva en rango mucho tiempo, trader, viene nuevamente al área de resistencia superior, concretamente a este área. Ya sabemos que tenemos un área de soporte establecido en este área de soporte, también resistencia anterior, me estoy refiriendo aquí, fíjense aquí, resistencia, soporte, soporte. Cada vez que ha venido el IBEX 35 al área de resistencia superior, posibilidad nuevamente de venir al soporte. Cada vez que ha tomado el soporte, posibilidad de venir al área de resistencia. No hay probabilidad de tendencia por ahora mientras que mantenga este área. El peligro del IBEX 35 lo veo realmente en que venga a fracturar este área de soporte. Si fractura este área de soporte, cuidado, como siempre decimos, a la vuelta, control de riesgo, posibilidades de resistencia, y ahí podríamos ver un movimiento descendente a un área de soporte, resistencia inferior. Para que continúe la tendencia de pivotes de mínimos, que por cierto, cuidado porque podemos empezar a desarrollar pivotes de máximos decrecientes, el IBEX 35 necesariamente debe fracturar este área de resistencia y tomarlo como soporte, bueno, para tratar de continuar esa tendencia. HK50, el otro día ya comentábamos la posibilidad de que se había situado nuevamente por debajo de este área de soporte, resistencia intermedia. Nuestro objetivo, ya lo recuerdan, este área de soporte. Bueno, pues estaríamos este área de resistencia anterior, soporte y soporte que el precio está por arriba. Ahora estaríamos en un área de soporte, que precisamente nuestro objetivo, es decir, si nosotros hemos tomado la operación desde el área de resistencia al soporte en una espiral de pivotes de máximos decrecientes, lo que hay que buscar son precisamente eso, áreas de resistencia para ir de una zona de resistencia con el riesgo controlado a un área de soporte. Bueno, aquí podrían pasar dos cosas. Realmente que lo fracture. Si lo fracture, la tendencia continúa. Podría continuar la tendencia, pivotes de máximos decrecientes, este sería el nuevo área de resistencia. Aquí vemos una directriz nueva de pivotes de máximos decrecientes con posibilidad de llegar a un área de soporte, resistencia inferior. Estaríamos hablando a este anterior área y quedaría atrapado en un nivel un poquito más abajo. Para que si vemos que no fractura este área de soporte, bueno, la probabilidad sería de vuelta a la área de resistencia y quedaría atrapado en este área. La idea es la siguiente: si fractura, a la vuelta, posibilidad de control de riesgo en este angulito, doble área de resistencia con posibilidad de continuación de la tendencia al soporte de más abajo.
El oro que fractura nuestro área de resistencia, soporte intermedia y nos da esperanzas a un nuevo movimiento ascendente. De hecho, fíjense que podríamos trazar desde este área los niveles de control de riesgo. Vamos a observar que tenemos todavía un área de resistencia por encima, que concretamente es esto. Ahora ya sí, si fractura este área después del último área de soporte, fíjense que el oro nunca vino a fracturar nuestro área de soporte. De hecho, luego decíamos que nos había tomado un nuevo área de soporte, el oro ahí, concretamente esa línea, posibilidades de fractura ahora para el oro de este área de resistencia, tendríamos pivotes de mínimos crecientes. Voy a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote porque vamos a observar que si el oro definitivamente fractura la directriz descendente de pivotes de máximos decrecientes, posibilidad de doble, más bien diría triple con la horizontal, área de soporte objetivo tendríamos en los 127,2% de Fibonacci. Estaríamos pensando en volver a los máximos por fin en el oro. Continuamos con el crudo. Vamos a ver, traders, porque el crudo ahora fracturó la primera línea, ya comentábamos, de resistencia. Me estoy refiriendo a este área que podemos trazar directamente desde ahí, los niveles de control de riesgo, y vamos a observar que tenemos lo primero en el área 127,2%, el área de resistencia anterior. Me estoy refiriendo a este área y se ha situado por encima, ¿de acuerdo? Está por encima. Luego el crudo, con este hueco, la primera posibilidad de venir a cerrar el hueco, que fíjense que todavía no lo ha cerrado, y estaríamos hablando por encima del 188,6% de Fibonacci. Si fractura ese área de resistencia actual, posibilidad nuevamente de soporte con venir a visitar el 261,8%, que concretamente estamos hablando de los máximos anteriores del mes de octubre de este área del año 2024. Lo que está claro que ahora estamos en una zona de compras con pivotes de mínimos crecientes, mientras que esté por encima de esta directriz ascendente, el crudo a cerrar el hueco como primer objetivo. Nasdaq. Bueno, pues continuamos con NatGas. NatGas, Trader, sigue en esa espiral de pivotes de mínimos crecientes. Ha venido nuevamente NatGas a este área de soporte, resistencia anterior, lo ha tomado como soporte. ¿Y qué significa? Probabilidad de soporte y vuelta a los máximos como principal objetivo. Seguimos en una directriz ascendente de pivotes de mínimos crecientes. Solo pensaría en la debilidad de la energía, pero, Trader, fíjense que lo único que no me encaja con la debilidad con la fortaleza de la energía es la debilidad del CAD, ¿de acuerdo? Que está tratando de fracturar. Eso no me encaja mucho, ¿de acuerdo? Porque la fortaleza del crudo y NatGas, en teoría, el CAD, cuidado, porque ahí podríamos tener en el dólar CAD un truquito en ese área de resistencia y venir a visitar el soporte inferior, porque tendría que ver las correlaciones entre un cruce de Forex, que precisamente es el más correlacionado con la energía, con el crudo y, por supuesto, con NatGas. La posibilidad de soporte, solo pensaría en nueva debilidad de esta commodity, NatGas. Si fractura este área, ahí sí tendríamos un área de resistencia con posibilidad de venir a visitar un soporte de resistencia inferior, pero mientras que eso no es así, control de riesgo en el área, posibilidades de objetivo nuevamente de NatGas a los máximos. Bueno, traders, que ya me despido, que recuerden que me pueden dejar sus comentarios de qué les parece de, bueno, pues las posibilidades que tienen, y gracias por darle un like, un abrazo muy fuerte, que pasen un excelente resto del día. Adiós.